20 años se cumplió este 19 de diciembre de lo que fue uno de los momentos más difíciles, sin lugar a dudas, el más difícil desde la vuelta a la democracia. Sí, ni hablar. En la República Argentina. Hacemos un poco un reconto de lo que pasaba aquel diciembre del 2001, ¿te parece, Titor? Sí, cómo no. Bueno, no sé, ¿tenemos algún clip o arrancamos nomás una conversación? Porque hay un montón para rescatar desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la represión, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista del día después. No sé cómo lo quiero revisar, si no, ya arrancamos. No, dale. Andá manejándolo vos. Después del corte vamos a tener una nota al respecto con un poco más el enfoque político, ¿no? Pero exacto. En principio, en principio son 20 años, 20 años de, como decía al principio, para mí de la sensación de cuando nos fuimos a la B, cuando descendimos, ¿no? Cuando, como país, como sociedad, humanamente, desde el punto de vista social, era un momento muy crítico de la Argentina, de una alta desocupación, de poco colchón social, ¿no? Hoy lo que caracteriza a la Argentina, lamentablemente, al mismo tiempo es algo importante, pero al mismo tiempo es lamentable, pero lo caracteriza en el resto de los países de la región. Hoy Argentina tiene un colchón social importantísimo, una inversión en desarrollo social o en promoción comunitaria que no existía en ese momento. No, tal cual. La gente en ese momento pedía por comida, quería comer. Es decir, era la pulsión más básica del ser humano, la supervivencia, comer un plato de fideo, comer cada tanto, tener un plato de comida y darle de comer a sus hijos, que era lo principal. Digo que hoy lo que nos diferencia en la región es que existe ese colchón social, pero al mismo tiempo es consecuencia de una situación crónica también de personas que se han caído del sistema o por desocupación o por la inflación o porque no tienen oportunidades o porque el mundo laboral se les ha achicado o por todas estas cosas juntas. Bueno, hoy existe otra situación en este sentido. En primer lugar, eso. Hay que dejar en claro eso. En ese momento no había colchón social, no había una beca, no había un plan, no había una tarjeta alimentaria, una asistencia mínima para la persona que está desesperada por comida. Ese volcán, bueno, tuvo una erupción que fue una primera erupción que la protagoniza la clase media cultural, la clase media laboral, la clase media que apenas estaba enganchada del sistema, aquella que de casualidad llegaba a fin de mes y también tenía que reventar la tarjeta para poder pagar deudas y reprogramarlas. Esa clase media, grande, gorda, la principal de la Argentina, esa es la que por antonomasia definía en sus posiciones Arturo Jauretche. Esa clase media se vio muy afectada allá por el 2 o 3 de diciembre, cuando Cavallo, el ministro de Economía, anuncia lo que se llamaba el corralito. Cercenar la posibilidad a la clase media, básicamente, de disponer de su dinero que estaba en los bancos. Los bancos ya se la habían fugado, los bancos, casi la mayoría, se la habían fugado, se la habían quemado, la habían sacado de la Argentina, la habían puesto en las casas matrices en otros lugares del mundo, la guita no estaba y esto se veía venir. La explosión de toda esta situación social, bueno, se da el 19 y 20 de diciembre, a la mañana del 19 empieza esa clase media a expresarse a través de un fenómeno también desconocido, que es la del cacerolazo, la cacerola con el cucharón en la calle, la clase media, el profesional, el estudiante, aquel también el obrero, participando, las organizaciones sindicales, participando de este bullicio, de este reclamo, pidiendo que de la Rúa o se vaya o que cambie abruptamente su política económica, la política económica que asfixiaba a los argentinos. Bueno, eso tiene un colorario lamentable.
por lo menos en Argentina y en Santa Fe. Esto lo quiero resumir porque quiero que lo charlemos entre todos. Ese corolario es, en lugar de atender ese reclamo social, en lugar de escuchar al que tenía la panza del hambriento y ofrecerle un plan B, o pensar de manera más estadista, o pensar de manera más grande en términos políticos, la respuesta de la política fue el palo, fue la bala, fue la represión. Y esto fue una característica de la conducción nacional, con De la Rúa y compañía, y en Santa Fe ni hablar con Reutemann y su secretario de Seguridad, Enrique Álvarez, en su momento el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe. Las consecuencias fueron tremendas. En Santa Fe, incluso con ciertos sectores de esa conducción del reutemanismo, destaco a uno, que es que cada vez que pasa el tiempo su figura se vuelve más gigante, la del delegado ante el Ministerio de Gobierno del LOLE en Rosario, Osvaldo Turco, un funcionario que venía del Prepasto, que estaba vinculado a Lorenzo Domínguez, que era el ministro de Gobierno de Reutemann en aquel momento, y que recorría los barrios de Rosario más picantes, más candentes, tratando de negociar una salida social, una salida política, bueno, tratando de resolver esos problemas para evitar la represión. Mientras Osvaldo Turco, Lorenzo Domínguez y muchos peronistas de esa gestión de buena leche trataban de tapar, de atender esa caldera, Reutemann con Enrique Álvarez, su secretario de Seguridad, resolvían en otro despacho devolverle palos y balas de plomo y balas de goma a ese reclamo social. Las consecuencias, los 9 asesinatos, nunca hay que, por lo menos para mí, siempre hay que tener claridad a la hora de señalar y rememorar esta represión. Fueron 9 asesinatos, aquí no ha muerto, no falleció nadie de manera accidental, producto de una situación azarosa, lamentable, trágica, accidental, no. Fueron víctimas de las balas del Estado represor santafesino, que en escala fue la provincia que más asesinatos contó en aquel diciembre de 19 y 20 de diciembre del 2001 a nivel nacional. En escala, la provincia de Santa Fe es la que más muertos, más asesinatos aportó al conjunto de asesinatos en el país en aquella represión. Bueno, eso es lo que estamos recordando hoy. Lamentablemente, hoy no estamos. Hoy probablemente estemos en uno de los fines de año más de bolsillos flacos, de tanta zozobra, de mucha crisis económica, de muchísima inflación, de esta clase media que salió hace 20 años también a la calle a reclamar, esta clase media de hoy muy afectada sobre todo por el poco valor que tiene el salario, por el poco valor que tiene la plata. Nos encuentra en un lugar más o menos parecido desde el punto de vista de lo anímico, desde el punto de vista del talante, del semblante. Se encuentra un poco abatidos, yo me incluyo en esta clase media, desde ese momento y de ahora, me incluyo totalmente en esa clase media que bueno, sigue viendo al país con un gran signo de pregunta, viendo justamente en este espejo retrovisor que por suerte, en términos generales, después sí la política ha tenido un pacto respecto a esto. Sobre todo Néstor Kirchner, cuando asumió, incluso se lo cuenta en un larguísimo reportaje que publicó luego José Pablo Feynman, que recordábamos anteriormente. Kirchner le dice ahí a Néstor Kirchner, que es el que genera, digamos, toda esta explosión, le dice a José Pablo Feynman: yo, si me propuse un fin en mi gestión, es que no tener ni un muerto por una represión desde el Estado. No me permitiría tener un asesinato, un muerto, cargarme con un muerto en mi conciencia por una represión a la gente que está pidiendo por comer, por un plato de... Y la verdad que más allá de que hay cada tanto un atisbo de aquellos fanáticos del palo y de las balas para aplacar el conflicto social, en general
hay que rescatar que la política ha intentado mantener una especie de nunca más en relación a que no puede ser la respuesta al reclamo social la represión y la muerte. Es la verdad que es retroceder, y esa la ve, es descender, retroceder desde todo punto de vista. Esta es la primera consideración que me parece que hay que hacer sobre los 20 años, por lo menos, ¿no?, desde mi punto de vista de aquel momento. Sí, bueno, comparto prácticamente todo. Yo pensaba, y lo charlé con un colega hace un tiempo, con Juan Pascual, del periódico Pausa, cómo también cambia la percepción con el correr del tiempo, con el paso del tiempo, de lo que pasó en ese momento. Sí, claro. Cómo se empezó, inclusive en los últimos años, desde lo político hablo, ¿no?, a infundir esta idea del golpe blando, del rol de la política interno en aquel momento respecto al gobierno de Fernando de la Rúa. Cómo eso empezó a ganar fuerza también en el último tiempo y qué distinta la percepción que se tenía en ese momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Me parece que las perspectivas han cambiado absolutamente. Yo me quedo más con la perspectiva que recién mencionaba Héctor. No se puede pensar con la panza vacía. Es imposible que a alguien le pidas calma cuando tiene hambre. Y los saqueos de los supermercados, hoy escuchaba a un supermercadista santafesino que sufrió justamente uno de los saqueos, Manaceri, el comerciante de aquel momento, y que hoy ya no está en el rubro, pero contar que, bueno, después del saqueo se preguntaba cómo seguir después de esto, y había todo un choque de situaciones ahí, porque digamos había una situación social absolutamente desbordada, una situación política absolutamente ingobernable, que alimentaba muchísimas teorías en ese sentido, y el tema estaba en que chocaban un montón de cosas. La gente que tenía hambre, el comerciante que no tenía la culpa de que bueno, justamente la gente tuviera hambre, pero era el saqueado, no había ningún tipo de respuesta política, o las que habían tenía que ver con lo que decía Héctor recién, solamente palo y bala. Es decir, para calmar una situación, no se le dio de comer a las personas que lo estaban pidiendo. Lo único que se le dio fue palo y bala, a tal punto que, bueno, el caso emblemático, o uno de los casos emblemáticos, viene de la provincia de Santa Fe, específicamente de la ciudad de Rosario, es el de Pocho Leprati, con la frase que de alguna forma recordó y recuerda la canción de León Gieco de "bajen las armas que acá solamente hay pibes comiendo". Vale, ¿cómo también desde lo social... ¿Cómo se genera el estallido? Finalmente se genera cuando a la clase media le meten la mano en el bolsillo. Claramente, ¿no? Claramente. No digo exclusivamente por eso, sino cuando se conjugan estas dos cuestiones. Una gente que estaba pasando hambre, que ya venía pasando hambre, que no fue de repente, y como de repente también una clase media con el corralito, etcétera, 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 se vio también en una situación de hartazgo, ¿no? Cuando los dos sectores sociales se vieron en una situación no similar probablemente, pero sí extrema probablemente por parte del Estado, es cuando, bueno, finalmente explotó todo, ¿no? Cuando recién mencionaba Héctor lo del cacerolazo, había un grito que era característico, además del que se vayan todos, era cuando se encontraban los sectores sociales más vulnerados y la clase media, era piquete y cacerola, la lucha es una sola. Claro. Era como un grito que se repetía en todas las protestas de ese momento, y no me quiero olvidar de que antes del 19 y el 20 de diciembre había habido muchísimas protestas desde el sector estudiantil, específicamente universitario. Aquí en Santa Fe hubo muchas protestas que se dieron en Boulevard Galvez y 25 de mayo específicamente, en contra de lo que significaba de alguna forma la quita del presupuesto a universidades, o por lo menos a la educación, y específicamente de las universidades, y allí muchas facciones del estudiantado universitario salieron, y en aquel momento el ministro de Economía, que apenas duró
2 semanas, era Ricardo López Murphy, alguien quien hoy está absolutamente reciclado en la política y fue parte de las últimas elecciones para la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, sí. También hay que tener en cuenta esos nombres. Bueno, muchos se Sí. reciclaron, ¿no? Patricia Bullrich. Sí, claramente. Entre tantos otros. Claramente. Los 5 presidentes en una semana, que, bueno, desde el que recibió pesos, el que depositó pesos recibirá pesos y el que depositó dólares recibirá dólares, hasta, bueno, no sé, Ramón Puerta, Sadi, ayúdame con quién más. Rodríguez Sá, bueno, 5 presidentes en una semana. Realmente una cuestión que no sé si en otro país habrá ocurrido. No sé si en otro país habrá ocurrido. Probablemente no. Bueno, ¿algo más, Héctor? Todo Camaño también fue como presidente en esa secuencia. Que eso tuvo una salida, dentro de toda la salida que podía tener, tuvo una salida con alguna respuesta de la política también, ¿no? Eduardo Duhalde, que era senador, se hizo cargo del Poder Ejecutivo por una alianza con el radicalismo alfonsinista y con ciertos sectores de la economía a los que el peronismo después trató con mucho desprecio, como la oligarquía o la puta oligarquía, pero que en aquel momento fue clave porque el campo, recordaron ustedes, ahí se implementan las retenciones con Remelikov y después la salida simétrica de la convertibilidad con Duhalde, pero permite eso crear los jefes y jefas de hogar, el plan de jefa de hogar, permite generar un primer colchón social para apaciguar lo más urgente y poder empezar en términos más de país, interinstitucional, los sectores empresarios, sectores de la política. Venías de tener todo roto, estaba todo incendiado. Ahí hubo un momento en la historia argentina que impone la historia tener un piso mínimo de coincidencia porque no daba para cirugiar más y la política lo logró, lo termina logrando, teniendo acuerdos con sectores, entre sectores que después, antes no se llevaban bien y después tampoco se terminaron llevando bien. También me parece que es importante rescatar eso, a pesar de que Duhalde termina su gestión como presidente también con una represión en el puente Avellaneda, una represión brutal, con los asesinatos de Costequi y Santillán, y que termina cerrando una presidencia que en términos económicos había logrado reactivar un poquitito ese país que se había ido a la vez, pero en términos de respuesta, respuesta al reclamo social, no había encontrado la vuelta. De hecho, fíjense ustedes cómo termina con una represión y con 2 asesinados.